Buenas tardes, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Estás pasando tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente? ¿O solo llevas el título de cristiano, pero ni siquiera actúas como cristiano, ni hablas como cristiano? Y todo esto debido a que tus hechos demuestran como si Él nunca se hubiera revelado. Nos encontramos ante una gran indiferencia de lo bueno, y más que indiferencia, a una incapacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Una vez alguien dijo, el sabio no es aquel que sabe distinguir de lo bueno y lo malo, sino de lo casi bueno, representando que hay tanta ambigüedad en este mundo que uno ya no sabe cuál es lo blanco y cuál es lo negro. A eso súmele que el creyente está dejando las cosas espirituales a segundo plano. Los incrédulos ni siquiera las comprenden, o sea, porque ni las quieren. Y el concepto que se tiene de perfección es solo humanista, porque la vista no es puesta en Cristo. ¿Qué debe responder entonces el hombre ante la revelación de Cristo que lo orilla a desarrollar una mente como la de su Salvador? En los versículos 10, y presta atención, pero Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vemos entonces que el Espíritu Santo es quien se encarga de revelar esta verdad salvadora. En los versículos 14 y 15 se nos menciona a dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que todavía posee su naturaleza pecaminosa, aquel pecado que heredamos en Adán. El hombre espiritual es aquel que ya ha sido salvado, que ya se encuentra regenerado y por ende ya puede realizar las obras del Espíritu, ya discierne cuáles son estas cosas espirituales. Acompáñame en el siguiente estudio, donde abordaremos la respuesta que debe tener tanto el hombre natural y el hombre espiritual para contestar a la revelación de Cristo. Porque Cristo se revela a sí mismo, tú debes responder de manera apropiada. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta para dicha revelación? En este tema veremos las diferentes respuestas, tanto del hombre natural como del hombre espiritual. He decidido ocupar la frase revelación de Cristo en sí mismo, no como si fuera una escena aparatosa, como si fuera una teofanía, sino como la oportunidad que Cristo nos da para presentarnos su mente. Porque en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo está citando Isaías 43:13 y ofrece dos preguntas retóricas. La primera es, ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? En el tiempo del profeta Isaías no había una respuesta. Sin embargo, más adelante vemos en este versículo que ya Pablo ofrece una respuesta, y es que tenemos la mente de Cristo. Cristo se ha revelado a sí mismo y ahora ya podemos responder. Los cristianos son capacitados por la palabra y el Espíritu para conocer la mente de su Señor. Dicho esto, pasaremos a nuestro primer punto. Porque Cristo se revela a sí mismo, tú debes responderle de manera pura. Acompáñame a Tito capítulo 1 versículo 15 y dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El responder de manera pura conlleva a tener una mente pura. La misma palabra que se ocupa en 1 Corintios 2:16, para referirse a la mente, es la misma que se ocupa en Tito 1:15, y es la palabra griega nous, que abarca no solo el pensamiento, sino el sentimiento y la voluntad. Pero es interesante notar que Pablo, en esta epístola, está describiendo las actitudes de los falsos maestros, que bien se pueden clasificar como el hombre natural, pero resalta, escuchen muy bien, todas las cosas son puras, en primera instancia las características de lo que podría ser el hombre espiritual, es decir, todas las cosas son puras para los puros. ¿Has intentado dibujar en un papel negro ocupando un lápiz de grafito? ¿Has intentado en un papel negro dibujar con un lápiz la silueta de algún paisaje?
Notarás que por más esfuerzo que tú le pongas, lo único que tú puedes representar son siluetas. Y tienes que poner mucha atención, pegar bien el ojo para saber cuál es la figura que estás haciendo. Sin embargo, si tú ocupas un gis blanco, la imagen posee mejor matiz. Puedes apreciarla de una mejor manera. Así sucede con el hombre espiritual. Es de pensamiento puro, blanco, y aunque el creyente esté rodeado en un ambiente oscuro, negro, logra apreciarse su distinción, ya sea por su manera de hablar, de pensar, en fin, por su testimonio. Llega a ser claro en medio de los incrédulos que se encuentran empañados de maldad. Evander es un joven consagrado, que pasa la mayoría de su tiempo pensando el bien y filtra sus acciones por medio de la palabra de Dios. Se encuentra un día rodeado de amigos que hablan cosas en doble sentido. Algunos de ellos se burlan de él porque él no comprende estos chistes. Pero muy en el fondo, esas burlas externas, ya cuando cada uno de sus amigos está en su casa a solas, medita y dice: es que la inocencia de Evander no es sinónimo de ingenuidad. Él no es un tonto. Esa inocencia es acarreada por la pureza que él tiene. Entonces estos amigos de mente cochambrosa admiran la nobleza de Evander, incluso rememoran aquellos momentos donde ellos también veían las cosas así. El responder de manera corrompida conlleva tener una mente corrupta. El hombre natural no responde a la revelación de Cristo de manera pura porque su conciencia se encuentra corrompida. Su mente está inclinada hacia lo corrupto. En el contexto inmediato de esto que acabamos de mencionar, Pablo está citando al poeta Epímenes en el versículo 12, quien describe a los cretenses, o sea, a sus propios paisanos, como mentirosos glotones, como ociosos y malas bestias. Si la mente es corrupta, no puede informar bien a la conciencia. Todo lo ve y lo presenta desde su óptica malvada. Bien puede ser el caso de algún familiar o amigo que por más que has intentado explicarle cosas de la Biblia, te dice que no las entiende. Y aunque procese la información en su cabeza, notas que su posición es de rebeldía exacta. Ha levantado su puño contra Dios. A manera personal quiero aplicar esto a mi familia. Yo tengo un tío que es herrero. Mi tío es muy inteligente. Y recuerdo de pequeño que de 10 palabras que decía, 12 eran groserías. Pero tiene algo peculiar. Se ha tomado a la familia muy en serio, le da mucha importancia. Tanto es así que busca siempre reunirnos en Navidad o Año Nuevo. Pero cuando tocamos el tema de Dios, él siempre lo transborda a un asunto ético moralista. Él comprende muy bien la doctrina de la caída, pero inmediatamente empieza a soltar pestes de todos los líderes a las iglesias a donde él ha asistido. Él dice que cada pastor, cada misionero siempre están buscando un beneficio propio. Como dije, él comprende muy bien que todos son pecadores. Él comprende muy bien la doctrina de la caída, pero le es más fácil verlo en los demás que consigo mismo. Hemos visto entonces la mente de un hombre espiritual que percibe todo con pureza, y la respuesta negativa del hombre natural que todo lo ve desde una óptica corrupta. Pero, ¿cómo será la respuesta del hombre espiritual? El hombre espiritual se ocupa en las cosas eternas. Punto número 2. Porque Cristo se revela a sí mismo, tú debes ocuparte en las cosas espirituales. Acompáñame a Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El hombre espiritual se ocupa en la mortificación de la carne. La palabra ocupar conlleva la mente, pues de hecho nuestras acciones siempre comienzan como un pensamiento. La palabra carne aquí hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa, a ese pecado que aún ya salvados, aún mora en nosotros, quedan vestigios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? Debe machacarlo, debe matarlo. Y como dije, este proceso es llevado a cabo solo en aquella persona, en aquel creyente que ya se encuentra salvado y regenerado. Se cuenta de un predicador que preguntó a su congregación: ¿cuántos de ustedes siguen pecando? Y la congregación, para notarse espiritual, ninguno levantó su mano. Después hizo la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes son pecadores? Y ahora sí, toda la congregación levantó la mano. Este pastor hizo un juego de palabras, y en este juego de palabras él quería demostrarle a su
congregación que comprenden muy bien la doctrina de la caída, de la depravación, que todos son pecadores, que todos hemos pecados, pero no han entendido la doctrina de la santificación progresiva. Él les dijo: ustedes debieron haber levantado la mano cuando les pregunté si seguían pecando, porque ustedes, aunque son cristianos, ya no son pecadores, son santos defectuosos. De la misma manera que un panadero que una persona que come un pan no necesariamente se convierte en panadero. Y él demostró esto, que el cristiano puede seguir pecando, pero ya no es un pecador en esencia. Rodolfo es un hermano que aceptó a Cristo para dejar el alcoholismo. Si bien es cierto que dicha decisión lo llevó a abandonar este mal hábito, él todavía tiene el mal hábito de decir malas palabras. Él piensa que este pecado es secundario, que no se compara con ser un borracho empedernido, y no pone nada de su parte para mortificar este pecado. Él debe de desarrollar un sentido de urgencia. Los hermanos deben de avisarle que tiene que hacer morir todos los días este pecado que para él es nimio, porque si no lo hace, lo que parece inofensivo después traerá grandes repercusiones. El hombre espiritual se ocupa en aquello que le traerá vida y paz. El Espíritu mencionado aquí es el Espíritu Santo. Él mora en nosotros, nos da vida espiritual y nos ayuda en nuestra debilidad. Y es justamente lo que acarrea peso, lo que acarrea ansiedad, es tratar de mortificar nuestro pecado a través de otro medio. Y tal es el caso de nuestra hermana Marina, quien lleva 3 días sin poder dormir. Las cuentas de la colegiatura de sus niños se le han juntado y todavía sospecha que su esposo se mensajea con su secretaria. En lugar de llevar cautivo esos pensamientos a Dios, piensa que la solución está en los antidepresivos. Si bien es cierto, los cristianos no estamos en contra de lo farmacológico, sí sabemos que no debemos depender de ellos. Para colmo, se ha inscrito a yoga, pues piensa que la oración y la meditación de la palabra no son tan efectivas. Dicha hermana tiene que mortificar su pecado acudiendo a su Salvador y saber que ya no es esclava de sus ansiedades, que ya tiene un nuevo dueño, un Dios quien ya le dio la victoria. Hemos visto entonces cómo debe responder un creyente en Cristo ocupándose de los asuntos espirituales y el sentido de urgencia que debe desarrollar para mortificar su carne por medio del Espíritu Santo, puesto que sólo así podrá experimentar la verdadera vida y paz desarrollando la mente de Cristo. Entonces, ¿cuál será la intención de Dios de que nosotros tengamos el conocimiento de Cristo? Su intención es que seamos un varón perfecto, pues nuestro parámetro es la estatura de Cristo. Y esto me lleva a mi último punto. Porque Cristo se revela a sí mismo, tú debes buscar la perfección. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La perfección es llegar a la unidad. En primera instancia sé que choca el concepto de perfección, porque de inmediatamente entendemos por perfección como aquella persona que nunca se equivoca, aquella persona que es incapaz de errar, como si fuera un sinónimo de infalible. Pero dicho concepto no se extrae de este pasaje. Aquí, de algo que no tenemos dudas, es que es un llamado imperativo a ser perfectos. Y porque solo esto nos llevará a una unidad de fe. Aquí fe se refiere a la doctrina y al contenido completo del Evangelio. Un teólogo luterano, que también fue pastor, un pastor alemán, llamado Dietrich Bonhoeffer, él fue un activista férreo y opositor a Hitler. En una de sus predicaciones él pregonó una frase impactante que fue resonante tanto para los nazis, que lo consideraban su enemigo, como para todos los cristianos. Y él dijo lo siguiente: se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Bonhoeffer murió ahorcado, pero su testimonio unificó aún en tiempos de persecución a cristianos de sana doctrina para que no abandonaran sus convicciones. En cualquier circunstancia nos debe unir el conocimiento del Hijo de Dios. Por más que nos encontremos en aprietos, bien podría ser el caso de nuestro hermano Julio. Julio es un hermano que trabaja como abogado en un despacho. Él convive con otros abogados que no practican una buena ética. Él, aunque ha recibido propuestas ostentosas en dinero
para atender casos que involucran mentira y defender incluso a los que son verdaderamente culpables, todas estas oportunidades él las ha declinado, no las ha aceptado. La sorpresa que lleva la integridad de nuestro hermano Julio es que sus compañeros ahora quieren saber en qué iglesia él se reúne. Y lo mejor es que en horas libres le han pedido que él pueda explicarle un poco de la palabra de Dios. La perfección es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo, porque Cristo es la medida de nuestra madurez y perfección espiritual. Estemos agradecidos que podemos desarrollar una madurez y pensar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es posible que te encuentres consternado y sientas que no avanzas como cristiano, pero no olvides que en Cristo está la respuesta para alcanzar tu madurez. No solo nos dejó a personas ejemplares en la Biblia, pues todas fallan, sino que Él mismo es quien se ha revelado. Así que presta atención a nuestro último caso. Verónica es una chica que tuvo una vida muy inmoral, pero ya lleva 3 años como cristiana. Su primer año fue casi como un cuento de hadas. Disfrutaba orar, disfrutaba leer la palabra de Dios, se gozaba el congregarse. Pero este último año ha perdido la sazón. Ella admira mucho a una amiga de la iglesia. Incluso hasta ha empezado a copiarle su rutina. Su amiga le aconseja que deje de centrarse en sí mismo y busque una madurez anclada a Cristo. Ella ha olvidado que la estatura a llegar es Cristo y no es su amiga. Su amiga le aconseja que al leer la Biblia, más que encontrar un aliciente, busca una persona. Que al orar, más que sentarse en sus necesidades, busca una persona. Que al congregarse no lo haga solo por el buen compañerismo, sino que busca una persona, y esa persona es Cristo. Ella pone en práctica todo esto y nota que de nuevo su paisaje gris comienza a cobrar color. Porque Cristo se revela a sí mismo, tú debes responder de manera apropiada. La indiferencia ante el bien y el mal y el no saber distinguir lo bueno proviene de una mente corrupta. Pero gracias damos a Dios, quien por medio del Espíritu Santo podemos responderle de manera pura, ocuparnos en las cosas espirituales y buscar la perfección, desarrollando así la mente de Cristo. Lo único que nos queda decir es: gracias, Cristo.